Muy buen día, queridos radioescuchas. Bienvenidos a otra emisión más de Zoom Politicón, un programa de debate y reflexión. En esta ocasión me acompañan Néstor Macías, Laura Angélica Aldama González y por supuesto su servidor Saúl Silva, todos estudiantes de la carrera de Ciencias Políticas en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UJET. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, muchas gracias, Saúl. Muy bien, muchas gracias. Bueno, comenzaremos. El tema del día de hoy es la COVID-19 y su gran marca en México. Según los datos oficiales y a fecha de hoy, México ocupó el tercer lugar en el continente americano. De igual forma, ocupamos el primer lugar mundial en de personal sanitario y según The Economist, dejó a más de 500,000 huérfanos y también hay que reconocer que se inmunizó al 63,2% de la población total de la población mexicana en 2 años, que es algo verdaderamente impresionante también. Hay que poner la balanza entre lo bueno y lo malo. Estos son algunos datos para la reflexión de usted, querido Radio Escucha. Pero al panel le pregunto, para ustedes el gobierno federal, ¿qué papel jugó en el control de la... ¿Fue un control correcto? ¿Fue algo, sí, o sea, dentro de las circunstancias y como venía, fue algo bien hecho? Laura, no sé si usted se empezar. Bueno, yo la verdad creo que hasta cierto punto sí, porque pues por lo general sí se utilizaron bien los recursos. Yo creo que hubo ciertas restricciones y ciertas cosas que yo la verdad no estuve de acuerdo con ellas, como por ejemplo implantar en cierto momento lo que viene a ser el pasaporte sanitario en la Ciudad de México para poder ingresar a diferentes lugares y tener que demostrar que tenías esas inoculaciones. Sí, y que aparte eran difíciles de conseguir en algún momento. Sí, exactamente, y hasta cierto punto, pues cuando comenzó, pues obviamente nadie sabíamos qué onda con eso. Y pues sí estábamos todos asustados, pero yo creo que imponer ese tipo de cosas hasta cierto punto fue fascista. Una restricción demasiado autoritaria, aunque no tanto como en otros países, porque la verdad México, a comparación con otros países, llevó muy bien las restricciones. Bueno, incluso criticaban que era muy ligero. Que países como Estados Unidos o Argentina lo cerraron por completo, calles vacías. Francia de igual manera, países europeos con calles vacías. Entonces, en la cuestión de restricciones, México sí podríamos decir que fue algo muy, muy ligero. Sí, y la verdad yo creo que estuvo bien, porque hay que ver, por ejemplo, países como Australia, donde literalmente las personas estaban cautivas en sus propias casas, no podían moverse a ciertos metros, creo que eran 14 metros, porque tenían que descargar una aplicación que les encargó el gobierno, de que si te alejabas más, iba la policía y te regresaba a tu casa. Entonces eso ya no eran restricciones sanitarias, eran restricciones fascistas y de control social. Néstor, no sé, ¿qué opinas? En mi caso yo difiero, a mí me parece muy mal manejado y se ve reflejado en la cuestión de los decesos, no nada más de la población, sino como tú lo mencionas, del personal sanitario, violaciones a derechos humanos, tanto en población, sobre todo de menores de edad, como del personal sanitario. Se vieron expuestos a horarios de trabajo que están fuera de lo común y estuvieron bajo condiciones que eran infrahumanas. Luego, fuera de esto, cuando hay ¿cómo se llama? Un accidente, algo a lo que reaccionar, hay 2 tipos de medidas que tienes que hacer, que son las de precaución y las de contención. Las de prevención no fueron lo mejor, fue un intento muy mediocre, y en este caso fue por medio de la concientización. Lo vimos, por ejemplo, con Gatell, o con el caso de Susana Distancia. Pero yo creo que este tipo de concientización social es mucho mejor que imponer las cosas a la fuerza, como acabo de mencionar en otros países, que literalmente utilizaban fuerzas policiales para reprimir a la población. Es mejor utilizar, como dices, o sea, eso de intentar concientizar a la sociedad. A eso voy. Nada más que fue un intento muy mediocre. ¿Por qué? Pues porque estás intentando concientizar a la misma población, nada más por medio de pequeños discursos, a la misma población que decía que las inyecciones o las vacunas tenían chips que les iban a controlar la memoria. Sí, y aparte este boom de información falsa fue... Pues no es tanto que haya chips, pero bueno, yo por ejemplo creo que
hasta cierto punto, pues es la decisión de cada persona, porque así como se menciona con el que es tu cuerpo y tu decisión, tú no puedes obligar a otra persona a que si no se siente a gusto con algún tipo de sustancia, que no están de acuerdo con ella, no saben qué es y no sienten que ellos tengan la necesidad de ponérsela, si tú ya te la pusiste, ¿por qué quieres obligar a la otra persona a que lo haga? Se supone que tú ya estás protegido. Bueno, ahí voy a mencionar, la protección de la vacuna no es nada más para evitar ser contagiado, sino es para evitar contagiar a otro. Sí, es No es- pensar en el tercero aparte de ti, ¿no? Justamente, y pues también en este caso no nada más en los segundos, que es tú. Ujú. Entonces también, yendo de la mano con esto de forzar cosas, pues tenemos el artículo 29, es pues de seguridad nacional, ya es una cuestión de salud de toda la nación, y es de importancia, no nada más por los decesos, sino también por la cuestión económica, porque un mal manejo lleva a un desastre completamente en la cuestión económica, otra depresión. Y pudimos haber visto en este caso por mano del presidente y del Congreso, claro, que se suprimieran por ejemplo, el derecho a la libertad en cuanto a lo de tránsito, para no permitir a las personas que fueran en masas a, Ah, a conglomerarse, sí. A aglomerarse. aglomerarse, que no O fueran a aglutinarse. aglomerarse y que no fueran a juntarse en zonas en el que no pudiera haber, por ejemplo, aire libre, porque no permitía la circulación. Entonces, esta restricción a sus derechos es para asegurar el bien común. Sí, es una restricción y puede llegar a verse fascista, pero es constitucional. Pero Sí, a fin de hasta cierto cuentas punto sí es muy persigue fascista, un porque cierto fin. comparando, por ejemplo, en China, que hace poco volvió a resurgir lo que viene a ser este bicho, pues obviamente las personas literalmente las pusieron en campos de concentración, no las dejaban salir para absolutamente nada. Hace poco, un edificio con miles de personas. ¿Crees que este tipo de medidas sean aptas o sean aceptables por el bien común? No vayamos tan lejos. O sea, no, en ningún momento se está pidiendo eso. Se estaba pidiendo, ¿saben qué? No salgan. Y si van a salir, usen cubrebocas. Y ninguna de esas dos recomendaciones fueron seguidas por toda la población. Hay personas sí, sí. que incluso utilizaban 2 cubrebocas, entonces a lo que yo voy es que si tú utilizas 2 cubrebocas, ¿por qué te molesta que otra persona no la utilice si se supone que tú estás protegido y tú estás siguiendo eso? Porque no se trata nada más de que yo me contagie. Se trata de que otras personas vayan a ser contagiadas. Pero si estás protegido no te puede contagiar la otra persona, o entonces no funciona, o Recordemos cómo que es está por eso. porcentajes. Ujú. Es cuestión de probabilidad. No es nada más que te asegure que si usas un K95. Era no te más, va- o sea, era más seguro que la otra persona y tú usar un cubrebocas para que ninguno fuera contagiado, a que nada más yo usara el cubrebocas y la otra persona no, porque aumentaba la probabilidad de que a mí me diera y pues a él ni hablar también. Exacto. Y Es a la que tú, entrada- por ejemplo, tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú si quieres puedes usar 2 cubrebocas, puedes ponerte las inoculaciones que tú quieras, pero hasta cierto punto aquí ya entra la creencia personal, porque tú no puedes obligar a otra persona a que actúe como tú quieres. Ok, el problema aquí no es como yo quiero, es como yo necesito que actúe. Porque de nuevo se trata de salubridad y se trata de seguridad nacional, de la seguridad de todos. Entonces, también hay que recordar nada más de que lo inhales y así te contagias. También, por ejemplo, puede entrar una partícula a tu ojo o algún otro orificio y eso puede causar un contagio. Sino también el que las partículas queden en superficies y después tengamos contacto con alguna parte de nuestro rostro o de nuevo un orificio, también lleva un contagio. No es nada más del hablar y del respirar. Bueno, esa es la información que se estuvo manejando también, porque hay que recordar que el Ministerio, por ejemplo, español dio a conocer que ningún país tenía aislado al virus. Entonces, realmente, ¿cómo sabes la manera en que se propaga el virus y cómo se contagia si realmente no tienes aislado y no has estudiado? No sabes realmente la propagación. Lo que se tenía era cierta proteína que generaba y que al momento de entrar en contacto con esa proteína se generaba, pero así como tal no lo tenían aislado. Entonces realmente, ¿cómo iban a saber cómo funcionaba si no se tenía aislado y no se por tenía qué esa van a tomar información? riesgos si en vez de arriesgarse a dejar caer la salud y la economía, no nada más tomar el simple recomendación de usar un cubrebocas? Porque tampoco se pedía que usaran doble. La recomendación era usen uno y salgan a lo necesario. Cuando, de nuevo, por medio de la Constitución, el artículo 21, pudieron haber aplicado un medio coercitivo. Pudieron y no lo hicieron.
Y de todos modos... Sí, y fue correcto no hacerlo. De todos modos, con esta forma ligera de manejarlo, no se pudo hacer. Bueno, es que, o sea, también vemos a países que volvemos a lo mismo. Se fueron a extremos. Que se fueron a extremos y aún así no pudieron controlar o contener el Exactamente, y por ejemplo, países- en Israel, ¿cuántas bueno, inoculaciones se también países pusieron? ligeros que tampoco pudieron contener, entonces nunca hubo un control total por ninguna de las dos formas. Exactamente. Pero me parece que estamos yendo más al manejo de las personas respecto a esto y no tanto al gobierno. gobierno. Por ejemplo, en el gobierno pues podemos ver a Nueva Zelanda o Taiwán, creo que también tomó el de cerrar fronteras. O sea, entonces nada más cerremos para que no vayan a entrar. Y entonces nada más nos vamos a basar en lo que es pues un gobierno autosuficiente para evitar el riesgo del contagio. Sí, un control Entonces, completamente interno y sin más que bien externo, porque adentro Sí, no estás ajá. haciendo ninguna prohibición. Sí. Entonces no se hace la cuestión de los cubrebocas. Ya no limito el contacto de la gente y se puede vivir perfectamente como tú lo dices, sin estas medidas que pueden llegar a verse exageradas, pero no son exageradas. Y la importancia, el impacto, pues se ve en los decesos, en los contagios, en las personas que quedaron afligidas. Aunque también hay que recordar que muchos de los decesos que pasaron y que incluso se dio aquí en el seguro, que a muchas personas, para que pudieran entrar y atenderlas, tenían que decir que estaban contagiadas por cuando realmente no. Entonces es esta manipulación también de las cifras, porque hay que recordar que los noticieros lo que venden es el miedo y el caos social. El gobierno puede controlar a la gente mejor si tiene miedo, y para esto se crean los medios de comunicación, dando todas las noticias de las bajas y todo eso. Teniendo esta sociedad del miedo, es como tú puedes tener más control sobre la población. Y yendo de la mano con lo que dice Laura, esa era mi siguiente pregunta. Otro factor importante en este control fueron los medios de comunicación. Sí. Para ustedes, ¿cómo manejaron la situación? ¿Fue demasiada la información proporcionada o cómo lo debieron manejar? ¿Debió ser menor? ¿Debió ser aún más esa insistencia de cuídense, no salgan de casa, pónganse el cubrebocas, sigan todas las medidas sanitarias? ¿Debieron ser más o menos insistentes? Bien, respondiendo además a la cuestión de Laura y a tu pregunta, la cuestión de los medios de comunicación ya no es una medida contenciosa, es cautelar, porque no estás intentando arreglar un problema que ya estás intentando evitar que el problema se haga más grande o evitar que desde un comienzo vaya a empezar. Entonces, estuvo bien cómo se empezó a manejar, con pequeñas campañas de concientización, pero regresando al gobierno. No es suficiente nada más intentar concientizar a la población, porque se necesita vemos que no es suficiente para incentivar en la población una cultura de la educación, pues mucho menos lo va a ser algo de unos cuantos minutos que aparece en la tele, y menos algo que, por ejemplo, en redes sociales como Facebook simplemente puede saltar. Sí. Laura. Yo creo que hasta cierto punto, no nada más los medios de aquí de México, sino los medios mundiales, yo creo que estuvo mal manejado, porque lo hicieron de una manera que creó una psicosis, porque literalmente estaban dando las noticias y era así, literalmente. Entonces, hay mucha gente que pues es realmente muy asustadiza y hipocondríaca también. Entonces, al momento de tú estar dando las noticias de y tal cosa y así, entonces les estás metiendo muchísimo miedo y son más propensos a tener sus defensas bajas por ese mismo miedo que tienen. Sí, bueno, es que hubo un bombardeo masivo, ya sea por redes sociales, volteabas a ver al televisor y también había un bombardeo de noticias donde solamente se hablaba del COVID. Entonces sí, creo que sí, o sea, los medios sí jugaron esta parte en el que se les pasó un poquito de las manos y crearon esta psicosis social. Puede verse Sí. mal, pero hay que recordar también que es una estrategia. No buscaban nada más causar miedo para causar espanto entre las personas, sino buscan causar cierto medio para que las personas que no tienen ningún miedo, ni ninguna clase de precaución, tengan algo de miedo y empiecen a tomar cuidados. Entonces no es nada más desatar caos, sino al contrario, intentar que con este miedo, los que ya estaban en medio del caos, tomaran un poco de precauciones y se controlaran.
Entonces, Pero hasta cierto punto es hasta cierto punto control de la sociedad, porque estás haciendo que centren su atención en eso y que estén asustados solamente con eso. Y esa es una manera en la que tú puedes empezar a implantar ciertas restricciones y a controlar, tener hasta cierto punto más controlada la población por medio de estas restricciones y a través del miedo, porque le estás generando y repitiendo eso una y otra vez y es el único en lo que piensan. Entonces son más propensos a pensar, no, pues es que me va a dar, o sea, tengo que mantenerme alejado de la sociedad. Y también esto es muy peligroso, porque lo que mencionabas de los cubrebocas, nosotros tenemos ciertas células que son las células espejo. Son nosotros cómo nos vamos desarrollando. Yo, por ejemplo, ahorita te estoy viendo a la cara y tú me reflejas ciertas actitudes y yo te reflejo ciertas actitudes, ciertas emociones, y así es como tú las vas captando. Y, por ejemplo, los niños pequeños, al momento de estar aprendiendo, están viendo al profesor en el pintarrón, ven las emociones del profesor, ven las emociones de sus compañeros, y así es como ellos se van desarrollando y van generando esta empatía y su forma de ser dentro de la sociedad. Sí, al final somos seres sociales. Somos seres sociales. Somos, pues, un politicón, somos un animal político, tenemos que vivir como una sociedad. Y al momento de tú traer un cubrebocas o, por ejemplo, estar 2 años, 3 años en clases virtuales, nada más viendo una pantalla, o tener el cubrebocas todo el tiempo y no ver las emociones de los demás, tú te estás perdiendo mucho esa conexión. Y, por ejemplo, para los niños, empezar a desarrollarse y empezar a convivir con las demás personas se va a volver muy complicado, porque no van a tener la empatía necesaria para saber desarrollarse dentro de su área. Puede que, o sea, tú dices, sí, son medidas sanitarias y son para evitar contagios y para estar mejor, pero socialmente eso está afectando muchísimo a gran sector de la población, sobre todo a los niños pequeños. Sí, tienes razón. Además, recordar que el cubrebocas puedes traerlo tú, pero estás respirando tu propio dióxido de carbono. El dióxido de carbono es tóxico, entonces traerlo mucho tiempo, poco a poco, pues te va enfermando. Y volviendo a lo de los medios, para ustedes, en una opinión muy personal, ¿cómo lo debieron de haber manejado los medios? Mira, la cuestión de los medios también es una medida cautelar, estás intentando concientizar. Y la cosa es que nada más es cautelar, y esto es también va de la mano con los medios y el manejo del gobierno. No debe quedarse nada más en una prevención, sino que después de la concientización y de intentar arreglarlo con la cuestión de los cubrebocas, también se debe buscar comprar tiempo, por así decirlo, para después buscar una manera definitiva de arreglar el problema. La cosa es que no se hizo. Sí, en eso estoy de acuerdo con lo de los medios de comunicación. Yo creo que, como dice Néstor, no lo manejaron realmente bien, lo manejaron por este lado de querer causar miedo, como yo ya dije, y no dijeron realmente las cosas como son, o sea, dar datos concretos, dar datos duros, o sea, poner la situación sobre la mesa y ya que cada persona pues saque su análisis y su diserción con respecto a la situación. El problema está con un problema de los medios justamente. Es que no se puede confiar que las personas vayan a llegar a la conclusión que el gobierno necesita que se llegue. Es que ese también es el problema, porque cada persona debería de llegar pues a la conclusión que ellos mismos saquen, y aquí la cosa es que el gobierno quiere imponer la conclusión que ellos quieren, como dices, para pues tener cierto control de la situación. Justamente, y por eso está el problema del control del gobierno y de los medios, y por eso lo vemos como tal. Es un problema que tiene que ser diseccionado. Ahora, en una autorreflexión, ¿cómo lo debimos haber manejado como sociedad mexicana? O sea, ¿cómo lo manejamos? ¿Estuvo correcto? ¿No estuvo correcto? Vuelvo a decir que es en una opinión muy propia. No sé si gustes empezar, Néstor. Bien, no todas las personas actuamos dentro de como esta manera madura de verlo. Yo tengo completamente por certeza que tú te cuidaste en el momento de que empezó la... Pero recordemos que hubo muchas personas que en vez de controlarse, en vez de entrar en cuidados, se desataron. Y no nada más por cuestión de que no creían, sino una manera de rebeldía. Sí, entonces, aquí, como población mexicana, yo ahí ya veo una falla. No fue toda la población, pero fueron sectores de la población que lo hicieron. Y ya desde ahí tenemos una gran falla. Pero entraríamos en una duda filosófica de si no impones si no impones como se impusieron estas restricciones, entonces ¿cómo controlas la situación o cómo lo impones sin que se imponga por... Sin ser autoritario, ¿no? La cosa sería tener una población consciente, que es capaz por sí misma de concluir lo necesario, sí, y que se preocupe por el bien común. Por eso está
el concepto de nación, es por el bien de mi nación, de mi gente. Pues es que por eso yo te decía que a mí me pareció en parte bien cómo lo manejaron aquí en México, porque si te das cuenta, por ejemplo, todos los martes dedicaban cierta sección a informar sobre eso, y como mencionaron en los medios de comunicación sí daban información de la sana distancia y todo eso. Yo creo que ahí pues ya cada persona podía disertar qué era lo que ellos creían que era lo mejor para ellos. Y aquí ya entraría lo que te digo del libre albedrío de cada quien. O sea, tú decides si te cuidas y la otra persona decide qué es lo mejor para ella. El problema está en que justamente es subjetivo y es de la persona lo que cree que Por es eso, las creencias son subjetivas. Entonces, luego vemos, de nuevo, en las cifras de los decesos, de los contagios, de demás, que no fue suficiente. Y entonces yo voy de nuevo. Esto fue, sí, culpa de cómo lo manejó el gobierno, pero principalmente el cómo lo tomamos nosotros como población. Y también no es de todo nuestra culpa. Hay muchos factores como la cuestión de la pobreza, de la educación, del trabajo, de la discriminación, que nos tienen distraídos con otras cosas. Y por eso los medios luego intentan bombardearnos con información, no para intentar asustarnos, sino para hacernos percatarnos de que es un problema actual y que se tiene que hacer algo al respecto, porque estamos distraídos en otras cosas. Bueno, realmente no es que estuviéramos distraídos en otras cosas, pues nos bombardeaban todo el día con eso. Sí, ¿Cómo vas a estar distraído en otras cosas? Por otro lado, yo creo que, pues obviamente todos los números y todo está manipulado a favor de los gobiernos. La verdad, porque muchas veces, como ya te mencionamos, llegaban por diferentes enfermedades o por otras cuestiones, por ejemplo, al IMSS, y los ingresaban por... Entonces también era manipulación de ciertos números para seguir creando esa psicosis. Y ya para terminar, ¿cómo visualizan el futuro bajo esta situación? Recordemos que aún está presente el COVID y siempre va a estar presente el COVID. Ya va a ser una enfermedad estacionaria, entonces... Sí, pero es como la influenza. Sí, entonces para ustedes, ¿cómo lo visualizan? ¿Creen que vaya a volver otra vez este pánico por esta enfermedad o ya va a pasar como un suceso, sí, para recordar, pero que ya quedó en el pasado? La verdad es que es un exagerante adaptable, al igual que muchos virus. Entonces constantemente vemos que está evolucionando, que se está adaptando, y esto lleva a nuevas cepas. Entonces, como tal, es algo que ya pasó, que ya medio manejamos, pero vienen nuevas cepas. Y no nada más eso, vienen nuevos virus, por ejemplo, en Rusia, en China. Pues ya es otro tema, pero estamos viendo que hay contagios. Y no nada más en cuestión de países, sino ya a escala internacional. Entonces yo pienso que debemos verlo como un aprendizaje de lo que supimos y lo que no supimos hacer. Porque y se van a seguir presentando cómo actuar después en una situación similar. Tomarlo como un pasado y verlo entonces qué hacer en un futuro y en un presente, porque es algo que seguimos enfrentando. Sí, de alguna manera aprender del error, porque pues sí hubo grandes errores. Yo la verdad creo que ya pasó, fueron casi 3 años de aislamiento, que la verdad para mí sí es una violación a los derechos humanos, porque como dije, afectaron muchísimo el desarrollo de muchísimos niños, hicieron que la sociedad perdiera mucho la comunicación y la empatía. En muchos países se violaron muchísimos derechos humanos. En Australia se llevaron a muchísimas personas a campos de concentración, a sus niños los inocularon sin permiso de los padres, se los llevaban a campos de concentración. Hubo muchísima violación de derechos humanos, e incluso en lugares se empezó a poner lo que viene a ser Green Pass, como en los tiempos de... Entonces esto creó mucha discriminación y mucha segregación. Entonces yo creo que pasó. Yo no digo que no vayan a salir más, porque ya vimos que se descubrieron 336 laboratorios biológicos de Estados Unidos, en Ucrania y en otros países. Entonces pues se están experimentando con este tipo de bichos. Entonces yo creo que en un futuro sí pueden surgir más. Yo quiero dejar una pregunta de manera de reflexión, justamente en cuanto a los derechos humanos. Hubo violaciones de derechos humanos alrededor de los años. Pero ¿qué tal si, de nuevo, yo apoyo la parte del artículo 29, si hubiéramos violado los derechos humanos, que no es violación, sino que es una restricción de derechos humanos, para tratar una cuestión de prioridad, si lo hubiéramos restringido 15, 30 días, hubiéramos cerrado fronteras. Ya no hay ninguna posibilidad de contagio dentro del Hasta país. cierto punto sí es una violación de los derechos humanos, porque ¿cuántos efectos secundarios no puso la CDC
en los informes de las Y inoculaciones. justamente por eso... Justamente por eso, se supone que no pasaron las pruebas experimentales porque los sujetos experimentales, que eran simios, a los pocos meses perecieron. Entonces la CDC no publicó esos estudios y te das cuenta, todo lo que viene a ser los contratos y todo eso están sellados por 5 años. Entonces en este caso se estaría violando lo que viene a ser el Tratado de Nuremberg. Y muchos derechos humanos, sobre todo los derechos humanos internacionales. Entonces, sí, o sea, sí se puede hacer lo que dices de lo del artículo de la Constitución, pero estás violando tanto el Tratado de Nuremberg como todos los acuerdos internacionales, el Acuerdo de Helsinki del 2005 y muchísimos artículos internacionales que, pues, al momento de tú querer imponer la Constitución, entonces esos tratados internacionales y todo eso legalmente internacional no vale nada. No, y están encima de la Constitución. Están encima de la Constitución y los estás violentando. Habría que plantearnos, o sea, restringimos o violamos los derechos humanos por un corto periodo o seguimos que dejamos que siga su curso natural y pues afrontamos las consecuencias de ese curso natural, que serían decesos en mayor o tal vez en menor medida. También hay que recordar que hubo varios decesos por los efectos adversos de varias inoculaciones. ¿Cuántas mujeres embarazadas les dijeron que sí podían inocularse y al momento de después hacerlo, unas a la primera, otras a la segunda, tuvieron espontáneos, varios tuvieron miocarditis, varios jóvenes están teniendo miocarditis a la edad de 11 años, 20 años, son efectos secundarios que valen la pena solamente por el bien común tener todo ese tipo de cosas. Para reflexionar. Conclusión, Néstor. De nuevo, tenemos que verlo como un aprendizaje. Ya hicimos un breve análisis de lo que fue lo bueno, lo malo, lo que se pudo haber mejorado, lo que no pudo haber empeorado. Entonces, tomémoslo como un aprendizaje y recordemos, aún estamos afrontando con eso y probablemente no por mí, no por otros, tengamos que afrontarlo en un futuro. Entonces, de nuevo, tomémoslo como un aprendizaje. Conclusión, Laura. Yo la verdad creo que a pesar de todo, cada persona debe de seguir siendo fiel a sí misma, seguir sus creencias, porque uno es el que sabe qué es lo mejor para cada quien. Uh-huh. Y yo creo que bajo ninguna circunstancia los gobiernos deben de ser autoritarios, porque se supone que están para servir a la población, no para reprimirla. Sí. Gracias, querido auditorio, por acompañarnos una vez más en esta emisión de Zoom Politicón, un programa para el debate y la reflexión. Síganos por Radio UGED en Facebook, Radio UGED en Twitter y en Instagram como Radio UGED Oficial. También les damos un número de teléfono para si nos quieren contactar en WhatsApp. 618-278-3176. De nuevo, muchas gracias y síganos en la próxima emisión. 泣いちゃダメでも本当は言いたい